Buenas cabras, a raíz de una pregunta que hubo en un comentario de uno de los videos que hablaba sobre cuándo se hacen las prácticas profesionales, es que quise hacer este video para ver si se podían aclarar algunas dudas que ustedes pueden tener y algunas dudas que yo tuve en ese momento cuando tuve que hacer estas prácticas. Primero, para los que no saben o recién este es el primer video que ven del canal, yo estudié ingeniería, salí este año recién, así que tengo todo muy fresco para hacer todos estos videos como más informativos, más de guía para los que puedan tener dudas. En mi caso fueron eran tres prácticas las obligatorias que había que hacer y iban subiendo de nivel. Primero era la práctica 1 de operario o obrero, la práctica 2 de ayudante de ingeniero y la práctica 3 de ingeniero trainee o en entrenamiento, por así decirlo. Estas prácticas, al menos en mi universidad, uno mismo se las tenía que conseguir. La universidad no te daba mucha ayuda en ese sentido, por lo que uno tenía que ir empresa por empresa mandando mails o yendo presencialmente para ver si aceptaban algún tipo de practicante. Ahí uno tenía que ir a escribir el típico mail de hola, bla bla bla, estudié ingeniería, denme práctica por favor, no sé nada. En mi caso, las prácticas profesionales se hacían en vacaciones. Era más común hacerlas en verano, puesto que si uno las hacía en invierno, de repente el inicio de la práctica se juntaba con los últimos exámenes del primer semestre o las primeras clases del segundo semestre, en fin. Las prácticas en general duraban 1 o 2 meses, dependiendo de la empresa. Incluso había prácticas que te pedían mínimo 3 meses. Y ahí les voy a contar las tres prácticas, un resumen muy resumido de las tres prácticas que hice y donde podemos ver lo bueno, lo malo y más o menos una conclusión de lo que saqué de ese tipo de prácticas. En primer lugar, la práctica 1 la hice creo que el tercer año, a fines del tercer año de universidad. Esta práctica, como les dije, era de operario o de obrero. Yo estudié ingeniería mecánica, así que lo ideal hubiera sido hacerla en un taller de tornería, un taller mecánico, no un taller mecánico de autos, sino un taller mecánico más general. No nos enseñaron nada de autos en la universidad, por si tenían la duda de ingeniería mecánica. Autos, no. De hecho me gustaría saber más de autos porque en verdad que no nos enseñaron nada, al menos en los ramos obligatorios. Bueno, en la práctica 1 la hice en la TAM o LANITAM, que en ese momento justo era cuando se estaban fusionando. La hice en una de las empresas subcontratadas que tenía la TAM, no sé si ahora la tiene, y esta empresa se encargaba de contratar a operarios que estuvieran operando, valga la redundancia, en rampa. Yo con esto igual estaba un poco emocionado porque igual me gusta el tema de los aviones, aeronáutica, etc. Y pensaba que iba a trabajar en algo así. Cuando me llamaron de que había una vacante para practicante, bueno, fui, la primera semana era de inducción, donde te explicaban más o menos los términos de seguridad que hay que tener en la rampa de un aeropuerto. A todo esto fue en el aeropuerto aquí, el de Santiago. Y bueno, tuve la primera semana, pero para mi sorpresa no tenía que hacer nada relacionado con mantenimiento de aviones como hubiera esperado, sino que fue más bien recoger maletas de las cintas transportadoras y dejarlas en el avión. Sí, práctica de ingeniería mecánica, recoger maletas. Eso era básicamente lo que hacía. Sacaba las maletas de los carros que venían de los viajeros, digamos, o las sacaba de las cintas, las íbamos a dejar al avión, las poníamos en las bodegas de los aviones, luego el avión ya iba a partir, lo dejábamos todo listo, el avión retrocedía, estábamos con esas luces así y el avión partía. Y eso teníamos que hacer durante todo el día. La parte buena de esta práctica. El objetivo de tener tres prácticas que vayan subiendo es conocer todos los procesos, digamos, de un proyecto de ingeniería o de una empresa de ingeniería, bla, bla, bla. Y claro, ese objetivo se cumplía porque estabas compartiendo con los mismos operarios que estaban en rampa, esos ya estaban contratados, sí, tú estabas aparte como practicante, aparte entre comillas, porque hacías exactamente el mismo trabajo, yo hacía exactamente el mismo trabajo que todos los operarios que estaban ahí. Un poco sí, ellos te iban ayudando un poco para que te integraras. La práctica duraba 1 mes y medio y me pagaron 100.000 pesos aproximadamente
Eso incluía el transporte al aeropuerto, ida y vuelta, y comida. Así que dentro del mundo de las prácticas igual era bueno, porque hay prácticas incluso en que no te pagan nada. Entonces esa era la parte buena. Además aprendí un poco de lo que era seguridad en rampa, en fin. La parte mala de esta práctica era que obviamente yo como estudiante de ingeniería mecánica que había tenido ramos de física, resolviendo integrales, resolviendo problemas de máquinas, bla bla bla, como práctica me esperaba algo en lo que pudiera aplicar un poco los ramos que había tenido. Y claramente no lo apliqué en nada, más que seguridad de aviones, seguridad en rampa. No aprendí absolutamente nada más. Y claro, ahí me empecé a dar cuenta que el tema de las prácticas a veces simplemente las empresas lo toman en el sentido de abaratar costos, porque estaba haciendo exactamente el mismo trabajo que los operarios, pero a mí me pagaban en quinta parte de lo que le pagaban a los operarios de ahí. Y claramente necesitaban gente que hiciera ese trabajo porque era época de vacaciones, donde la gente toma vacaciones, los que están ahí, digamos, ya contratados. Así que para la empresa obviamente es un plus contratar a estudiantes que son temporales y les pagan menos. O sea, cubren los puestos y te abaratan los costos. No me voy a alargar mucho para que el video no quede tan largo, así que vamos con la segunda práctica. La práctica 2 la hice en AgroSuper. Ahí ya era un poco más aplicado al tema de ingeniería porque iba a ser el encargado de la eficiencia de una sala de caldera. Suena muy wow. Y yo estaba un poco, no sé, un poco asustado porque esta práctica duraba un mes y medio también y tenía que hacerme cargo de una sala de caldera. Es decir, yo nunca en la vida había visto una sala de caldera, nunca en la universidad, nunca nos llevaron a un tour a una sala de caldera de alguna empresa. Eso lo hicieron al final de años, pero en ese momento yo nunca había visto nada de eso. Ni siquiera había tenido ramos de calderas específicamente. Sabía algo del funcionamiento, pero no mucho. Y en la práctica me tiraron casi a los leones. Tenía un jefe de área. Él me decía simplemente, haz lo que te enseñaron en la universidad. Y yo así no tenía idea de eso y había un cierto juicio, un prejuicio, como yo era de la gran Universidad de Chile, tenía que saber hacer todas las weas supuestamente según él. Él no era gerente ni nada, simplemente era un jefe de área y era como un jefe de área de recursos humanos casi, sin menospreciar obviamente, pero simplemente el tema que me dijera, haz lo que haces en la universidad, no sé, eso muestra un poco también la desconexión que hay entre las prácticas que son realmente necesarias como estudiante y el tema de que las empresas simplemente quieran abaratar costos. Aparte buena, esta práctica duraba un mes y medio, por lo que al menos tuve un tiempo antes de entrar de nuevo al próximo semestre, tuve al menos 2 semanas donde pude aprovechar algo de esas vacaciones. Esa práctica la hice en cuarto año, a finales del cuarto año. Aprendí mucho porque ya que me tiraron a los leones casi, tuve que investigar demasiado por todas y al final aprendí a la fuerza, aprendí un poco del tema de la eficiencia, sala de caldera, maquinaria que hay ahí, bla bla bla. Muchas personas ahí me ayudaron mucho y en general, aparte de este jefe que tenía, tuve una muy buena relación con todas las personas que estaban ahí. Ahora, ahora, ahora la parte mala. Muchas cosas. Primero, el trabajo principalmente significaba investigación. Investigación acerca de la maquinaria específica que había en esa sala y cómo mejorarla. Eso significaba leer mucho e investigar mucho. El tema es que claramente para investigar necesitaba internet, libros, bla bla bla, muchas cosas. Y ahí es donde cierta tipo de oficina, que no era una oficina, era como una parte donde guardaban, era una bodega, básicamente era una bodega donde uno estaba ahí como haciendo la pega.
No había internet, no había nada para investigar, no había... Bueno, básicamente no había internet. Entonces todas las dudas que te salían, porque como les dije me tiraron un poco los leones porque simplemente me dijeron, mejórala, ve tú cómo haces lo que estás haciendo en la U. Y en la U yo estaba resolviendo integrales, bueno, ¿cachai? Entonces fue muy difícil esa parte porque tenía que llegar a la casa después de las 6 a hacer las investigaciones. Llegaba a la práctica, hacía las anotaciones que tenía que hacer, luego me quedaban muchas dudas que tenía que sí o sí investigar y el jefe estuvo solo las primeras 2 semanas y luego se fue de vacaciones. Tampoco le podía preguntar mucho ya que él no entendía muy bien acerca de la sala de caldera, simplemente entendía más de notaciones y formas de presentar. Ese tipo de cosas le pude preguntar, pero cosas más específicas la verdad que no. No tenía mucha ayuda, la verdad. Al final el único con el que aprendí mucho fue un ingeniero a cargo que estaba ahí, pero ni siquiera trabajaba en esa área. Al final de esta práctica me pedían hacer un informe. Se supone, supuestamente, que el informe iba a ser presentado a un gerente con una presentación PowerPoint al final de mi práctica. Y el último día no fue presentada a un gerente, nunca había un gerente, de hecho. Y luego me enteré que en general los trabajos que hacen los practicantes y las cosas que quedan hechas, esos tipos de informes, presentaciones, etcétera, simplemente son a nombre de otra persona, digamos. Tú le haces la pega a otras personas porque al final las empresas hacen eso con los practicantes, simplemente alivian la carga a un bajo costo y luego esos trabajos, esos informes, esas presentaciones simplemente van a nombre de la persona que tenías como jefe. Entonces probablemente todo el informe y todo el trabajo que hice o todos los trabajos que hacen los practicantes en general son presentados por otras personas. Eso obviamente da un poco de impotencia porque la verdad es que en esa práctica fue mucho tiempo, o sea, fueron mucho más de 10 horas, 16 horas Bueno, aprendí, pero siento que no fue una buena manera de aprender. Cosas que se me olvidaron decirle, en esa práctica, eso sí, me pagaron un poco más, me pagaron creo que 120.000 pesos mensuales, y como duraba un mes y medio fueron como 180 al final. Y incluía almuerzo. Eso sí, la planta queda lejos de la ciudad en la que estaba viviendo en ese momento, así que todos los pasajes tenía que costearlos yo mismo. En eso se me fueron probablemente un tercio del sueldo que tenía. Luego, la tercera práctica. La tercera práctica fue la mejor que tuve, la hice en SMAX, que era el licenciatario de Petrobras en Chile, y el trabajo básicamente era mejorar las estaciones de servicio que habían a lo largo de Chile. Esta práctica fue muy enfocada en ingeniería mecánica, lo único que tenía que hacer, más que cualquier otra cosa, de hecho creo que casi lo único que hice fue ordenar una base de datos en Excel y tratar de mejorarla, ver qué proyectos estaban pendientes, qué proyectos se debían hacer, qué había que hacer a cada estación de servicio, bla, bla, bla. Eso sí, como era ingeniero trainee, estaba en un equipo ya, estaba con 2 ingenieros más, estaba muy integrado, tenía una muy buena relación con mi pseudo jefe, digamos, que también era parte del equipo. Esta práctica me pagaron un poco más, me pagaron 200.000 pesos mensuales. Eso sí no incluía ni almuerzo, ni traslado, ni nada, pero la verdad es que considerando que hay prácticas que no se pagan y considerando también las prácticas anteriores, fue bueno, yo estaba relativamente contento con eso. Además que el ambiente era muy bueno y sentí que fue una de las prácticas en las que más aprendí acerca de cómo es una empresa por dentro. Eso sí, los problemas de las estaciones de servicio no tenían mucho que ver con mecánica, es decir, tenían, por ejemplo, uno de los problemas que tenían era que las estaciones de servicio, no sé, tenían 2 surtidores, que son las mangueras para echar benzina, 2 surtidores muy cerca, en los que se supone que deberían caber 2 autos y solo cabía uno. Y ese problema era uno de los más típicos que tenían en todas las estaciones de servicio. Y era como, bueno, pero ¿cómo construir una wea así? Pero bueno, obviamente habían otros
problemas más complejos, etcétera, pero eran problemas de ese estilo, más de construcción, más de orden que realmente de ingeniería. Aunque obviamente eso es relativo porque la ingeniería incluye muchas cosas, bla, 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 bla. La parte buena. Aprendí mucho de cómo es trabajar en equipo en una empresa, aprendí mucho de cómo es una empresa por dentro. Ya me sentía como un poco más parte y no simplemente alguien que está ahí estorbando, como probablemente es en la mayoría de empresas y que en la mayoría de los casos los practicantes más que nada son como los Perkines de todos los que están ahí. Es típico el chiste de: oye, oye, el practicante que me trae un café, 2 de azúcar, a pesar de que no tenía una paga, digamos, como ingeniero. Ahí, esa es la gran lata de este tema de las prácticas, que de repente, que de repente estás haciendo el mismo trabajo, pero te están pagando muchísimo menos que la misma gente que trabaja ahí. Pero supongo que es parte de ser practicante también, aunque no lo veo justo, obviamente. La parte mala, me di cuenta en esa práctica que odio el tema de los horarios, el tema de levantarse a las 8, irse a las 6, luego llegar a la casa, tomar 11, te acuestas y luego vuelves de nuevo a eso esperando que llegue el fin de semana. Bueno, es una gran realidad en muchos trabajos de oficina, pero ahí, bueno, claramente me di cuenta que no me gusta mucho ese estilo de trabajo. Y no es que no funcione en ese estilo de trabajo, creo que puedo funcionar perfectamente, pero por dentro me sentí un poco encarcelado. Una opinión súper personal, pero por dentro me sentí un poco encarcelado, como había trabajo, había pega, digamos, que la realizaba y la podía hacer en muchas menos horas de las que tenía de horario ese mismo día. Y, por ejemplo, terminaba antes de almuerzo y no había más pega ese día, pero igual me tenía que quedar porque había un horario. Entonces, no sé, no sé si no sé si estoy tan hecho para ese tipo de horarios, aunque sé obviamente que es parte de los trabajos en particular de este estilo al menos. Ahora como conclusiones, como anotaciones, digamos, de este tema de las prácticas. Primero, encuentro muy malo el tema de que la universidad, en mi caso al menos, no te dé las prácticas, digamos, estas. Al menos en la universidad, en la facultad que yo estaba, se pagaba una plata, weón, que puta, yo estoy con créditos, estoy encalillado así, endeudado hasta la mierda. No sé, o sea, por esa plata, como que muchas veces me lo cuestioné dentro de la universidad, que no sé si se justifica el tema de que sea tanta plata. O sea, por ejemplo, en ese tipo de detalles me hubiera esperado que la universidad te proporcionara al menos contactos de gente en las que pudieras preguntar o en las que hubieran tenido buenas experiencias alumnos anteriores. Ese tipo de ideas, por ejemplo, que yo hubiera esperado que lo hubiera hecho la universidad, lo hacían los mismos alumnos. Y de repente por eso habían bases de datos de empresas que buscaran practicantes, no por la universidad. Lo otro, las empresas en general se aprovechan de los practicantes porque, como les decía, es mano de obra barata, temporal y que no necesitan contrato. Básicamente se ahorran mucho dinero, mucha plata en los practicantes, y eso es porque no hay una regulación, no hay tanta regulación en el tema de prácticas en general. No sé cómo será en otra área. Eso. Y espero que este video les sirva de algo, les sirva de guía al menos de cómo son las prácticas profesionales, y que responda a la pregunta también del video del cual sale esta idea de hacer este video en particular. Eso, cabras, si tienen alguna consulta, duda o lo que sea, alguna experiencia quizá de alguien que ha hecho alguna práctica, déjenla acá abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta.
Y también si tienes alguna idea de algún video en particular, algún tema que te gustaría que se toque en este canal, también déjalo acá abajo en los comentarios. Estoy subiendo videos más seguidos que antes, probablemente estoy subiendo videos creo que todas las semanas, así que no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.